Durante los últimos años, el juez Raúl Reynoso se mostró como un buen funcionario desbordado por la cantidad de causas de narcotráfico a su cargo y amenazado de muerte. Yo no tengo custodia permanente, sí, obviamente. ¿Cómo no tenés custodia? No, permanente no la tengo. ¿Cuánta droga incautás habitualmente? Bueno, el último procedimiento de hace 10 días fue de 180 kilos. ¿Y te quedaste en la sin zona. custodia? Es medio Sí. extraño. Normalmente estamos sin custodia, ¿no? Reynoso está hace 11 años al frente del Juzgado Federal de Orán, en Salta, y bajo su jurisdicción hay 700 kilómetros de frontera con Bolivia, una zona caliente del tráfico de drogas. Tiene como un film, a veces viene con tipo un látex. En realidad, primero, la cocaína viene bien prensada, como una tiza. Y eso es cubierto a veces con látex. Ajá, como el de los guantes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo defendió públicamente cuando se quejó ante la Corte de que el juez tenga apenas 22 empleados para tramitar miles de expedientes. Tenemos jueces como el juez Reynoso, un juez federal de Orán. Orán es un juzgado clave, es un lugar clave en el tráfico de drogas en el norte argentino. Ese juzgado solamente tiene 22 empleados. Por eso yo digo que en lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad del Poder Judicial deberían dotar a todos nuestros juzgados federales, limítrofes y también los que luchan aquí en San Martín y en otras partes, de mayor cantidad de empleados, de mayor cantidad de recursos, de mayor cantidad de elementos para que puedan hacerlo eficazmente. Y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, lo felicitó públicamente varias veces por la ejecución de operativos exitosos con la Gendarmería Nacional. Quiero felicitar al equipo del doctor, a nuestra Gendarmería Nacional por este excelente trabajo de investigación y sobre todo a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Federal, la Gendarmería Nacional, que en este operativo ha detenido a 2 de sus integrantes que están sospechados de integrar parte de la logística necesaria para que esta droga llegara a destino. Sin embargo, hoy el juez Reynoso está acusado de liberar narcos a cambio de que le paguen coimas en dinero y en bienes. El abogado de Orán, David Leiva, es uno de los que denuncia las supuestas maniobras de Reynoso. Tenemos algunos testimonios que nos acercamos a la fiscalía, se los proporcionamos, de personas que dijeron que están dispuestas a declarar los pedidos de coimas que le hicieron, como la esposa de René Gómez, o la mujer de René Gómez, o la pareja conviviente, que la doctora Rivas nos comentó cómo el doctor Reynoso, desde la propia casa de René Gómez, retiraba dinero proveniente del narcotráfico y que ella ha presenciado en una oportunidad estos retornos que recibía en ese propio hogar. El juez Reynoso en su defensa argumenta que ya lo denunció el mismo abogado y que fue sobreseído. Lo que puedo decir es que ya en el año 2007 o 2008, según recuerdo, el colega abogado de Orán me denunció en 2 oportunidades. Estuve unos 2 o 3 años sometido a jury y terminó con mi sobreseimiento, con mi absolución, porque se demostró que lo que él había expresado no era exactamente así. Según la denuncia, Reynoso en al menos 11 causas habría beneficiado con la libertad a narcos colombianos y bolivianos a cambio de coimas por miles de dólares. La justicia también investiga la ruta del dinero del juez. Se rastrean cruces ilegales a Bolivia y giros de dinero a otros países. A ver, es muy habitual que a un juez federal y a un juez federal que lleva causas pesadas de drogas en una frontera caliente como es la frontera norte de la Argentina, lo denuncien por cualquier tipo de cosa. Incluso los propios abogados defensores, sacapresos, que lo quieran denunciar por cualquier cosa para sacarlo de una causa. El problema es que al juez Raúl Reynoso, un hombre respetado por la Corte Suprema de Justicia, por la Presidenta de la Nación, por el secretario Sergio Berni. A ver, era uno de los jueces más exitosos en la lucha antidroga de la Argentina. Un tipo que había decomisado en los últimos años 24 toneladas de cocaína. ¿Sí? O sea, tiene el récord de decomiso de droga de la Argentina. Sin embargo, a ese juez no lo está acusando un abogado defensor. Esto que tengo aquí es el voluminoso informe de la Procunar. ¿Qué es la Procunar? La Procuraduría de Narcocriminalidad.
¿sí? Es una fiscalía aparte que se tomó el trabajo de analizar una serie de expedientes donde intervino el juez Raúl Reynoso y que tuvieron destinos curiosos estos expedientes. Destinos curiosos, narcos sueltos, para simplificarlo. La conclusión de la Procunar es que Reynoso era, escuchen bien, el carácter de jefe. A ver, están acusando la Procunar, la Procuraduría de Narcocriminalidad, está acusando formalmente al juez Reynoso de ser el jefe de una organización por la cual quedaban en libertad, a cambio de guita obviamente, narcos. Tan grave es la cuestión que hoy allanaron la casa de Reynoso, el juzgado, los domicilios y las oficinas de todos los abogados involucrados. Dice entonces la Procunar que Reynoso detentaba el carácter de jefe de esta organización integrada por 5 abogados y un empleado judicial. ¿De qué se trata? Se los voy a simplificar para no tener que leérselos en lenguaje leguleyo. ¿De qué se trataba esta organización? Lo que se llama en la jerga policial judicial el corte de boleto. ¿Qué es el corte de boleto? Es muy sencillo. Entra un detenido, acusado en este caso de narcotráfico. Obviamente siempre se prefiere a los peces más gordos porque son los que tienen más plata. Hay un abogado, que es el abogado defensor, que arregla o con otro abogado, o con un pariente, o con un empleado del juzgado, y llega la plata a manos del que va a firmar la manera de reducirle o beneficiarlo o dejarlo en libertad al detenido. En este caso eran narcos. Y lo que estudió la Procunar son 11 causas. 3 de esas causas tienen que ver con un mismo narco que lograba milagros el hombre. Tenía una abogada cuyas iniciales son MEE, que era la abogada de los milagros, ¿sí? La mujer denuncia, fíjense que siempre el quilombo salta por las mujeres, muchachos, así que atención. La mujer denuncia a este señor que se dedicaba a llevar y traer cocaína por violencia, que le pegaba, qué sé yo, y que el tipo se jactaba de que cada vez que lo detenían traficando cocaína, él siempre salía porque la abogada le pagaba al juez. Esto era lo que decía la mujer. Juez que entienda en cuestiones de narcotráfico. En Orán hay uno solo, el juez Reynoso. Esta denuncia hace que la Procunar empiece a analizar causas y descubre que esta misma abogada, a este mismo hombre, lo había hecho zafar 3 veces de manera inexplicable, siempre en el juzgado de Reynoso. Y esto es lo que consta en la acusación. Por eso les digo, no es una acusación de un abogado herido porque Reynoso no liberó a uno de sus detenidos. Es una acusación de la Procunar con el análisis de 11 causas judiciales. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en una encontraban a este señor, al que después es denunciado por violencia de género, junto con un cómplice, transportando, nada, muchachos, 97 kilos de cocaína. Poquito. 11 de junio de 2003. 2 días más tarde los acusados eran indagados, pero el juez el 11 de junio y el 22 de julio, vale decir, menos de un mes después, les dictaban falta de mérito y quedaban en libertad. La abogada era la abogada de los milagros del juzgado de Reynoso, MEE son sus iniciales. Después en otro caso, siempre lo mismo, detenían a varios tipos por narcos, siempre estaba este mismo acusado. Él salía, los otros 3 quedaban presos y terminaban procesados. Este es el tipo de denuncia. En uno de los casos, la mujer dice que le pagaron un soborno a Reynoso de una cantidad de dinero y una Toyota Hilux negra, con vidrios polarizados, qué sé yo. El juzgado se ocupa de rastrear, la Procunar se ocupa de rastrear y ve que esa Toyota Hilux efectivamente fue transferida a nombre de un dueño, quien en el mismo acto saca una cédula azul que termina en manos de un pariente del juez. O sea, la Toyota Hilux del narco había terminado en manos de un pariente del juez. Así son las causas. 11 causas. En un caso, hay un caso de un empresario boliviano llamado Cejas Rosales, que tenía una flota de 90 camiones. Le encontraron varios camiones acá con cocaína líquida, muy sofisticado. Al tipo lo dejaron suelto.
Dice, ¿cómo hicieron para dejarlo suelto? Le dijeron que bueno, que vaya a Bolivia porque se presente acá más tranquilo. Y le devolvieron los camiones diciendo que era partícipe secundario del contrabando de droga cuando él era el dueño de la flota de camiones. En cualquier otro lugar del mundo hubiera sido partícipe primero. Les voy contando todo esto con el dolor que me provoca conocerlo a Reynoso. Digo, yo estuve en su juzgado, vi las toneladas de cocaína decomisadas. Sin embargo, mientras decomisaba cocaína y mientras él mismo me ha contado las amenazas que ha sufrido y cómo le ha ido, pasaban estas cosas. Véanlo. Por supuesto, en la frontera norte los camiones no solo contrabandean trigo. El mayor negocio es el transporte de cocaína. Muchas veces se piensa que la mayor parte de la cocaína que viene desde Bolivia ingresa a la Argentina a través de avionetas y pistas clandestinas. Los decomisos demuestran, en cambio, que los cargamentos más grandes siguen llegando en camiones. Fueron incautados 210 kilogramos de cocaína en un camión. Se secuestró 966 kilogramos de cocaína. 520 kilos de cocaína de máxima pureza viajaban en este camión. ¿Y este camión, comandante, por qué está acá? Por una causa de estupefacientes. Este camión transporta bolsas de achiote, que es un conservante. Dentro de estos dos cuerpos venían los 206 kilos de cocaína. ¿Cómo venían? En mochilas disimuladas entre las bolsas, ¿no es cierto? Entre las bolsas del achiote. Y en esos casos, ¿cómo hacen para encontrarlo? Porque no se ponen a revisar bolsa por bolsa, ¿tenían un dato? Sí, a través de escuchas. La Gendarmería, para tener una mayor seguridad, empleó canes detectores de droga, personal especializado en la materia y sobre todo un escáner móvil, ¿sí? Que hace un barrido lateral, correcto, que va barriendo todo el camión. ¿Con un escáner se puede ver? Con un escáner. ¿A través del metal se puede ver? Sí, correcto, sí, con un escáner. En la frontera con Bolivia los controles han cambiado. Las valijas ya no se revisan solamente a mano, ahora hay escáneres. Pero para la gente todavía no hay escáneres. Hay semblanteadores. Uno le pregunta dónde va, a qué va, cuánto tiempo se queda en nuestro país. Los semblanteadores son los gendarmes encargados de ver si algún pasajero que viene de Bolivia se pone nervioso. Si se toca el abdomen, inquieto. Porque cuando eso pasa puede que se trate de una mula. Es decir, alguien que carga cocaína en el estómago. Orán es una de las puertas por donde ingresa la mayor cantidad de cocaína a la Argentina. Conozco de hace años al juez de Orán, se llama Raúl Reynoso, y escuchen la amenaza que le tocó recibir. Todo esto lo está haciendo el negro Reynoso. Lo voy a llenar de plomo al juez, al fiscal y al tipo de la aduana. ¿Cómo se conoció esta amenaza? Porque había un teléfono intervenido y quien las pronunciaba era un señor que terminó luego, obviamente, detenido, acusado de narcotráfico. Ahora, esta es la realidad que se vive en el norte. Raúl, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rolando, un gusto. ¿Me puedes explicar qué estaban investigando que recibieron estas amenazas? Ustedes, los aduaneros que estaban, porque digo, fue amenaza colectiva. Sí, un relatorio general pero sintético. Dos causas, una databa del año 2011, la otra del 2013, en diferentes sectores. La primera en departamento Orán, con el rubro carnicería, y también... Que en la pantalla. En principio aparecía como delito de contrabando también otro de los protagonistas, pero se fue complicando en la última época al relacionarlo con otra cadena de carnicería en el departamento San Martín, y todo esto se precipitó cuando alto jefe de Gendarmería Nacional me convocan a una reunión en Salta Capital y me ponen en conocimiento de esta situación. ¿Es una banda tucumana? Sí, se hicieron 45 allanamientos, tanto en Salta como en Tucumán y en Jujuy, y también se incautaron armas de fuego, una escasa cantidad de marihuana. Yo no tengo custodia permanente, sí, obviamente... ¿Cómo no tenés custodia? No, permanente no la tengo. ¿Cuánta droga incautás habitualmente?
Bueno, el último procedimiento de hace 10 días fue de 180 kilos. ¿Y te quedaste sin custodia? Es medio extraño. Normalmente estamos sin custodia, ¿no? Pero de todas maneras somos conocedores de la idiosincrasia. No es la primera vez que tenemos que estar en calidad de víctimas, pero, no de Raúl, jugadores. La frontera norte es el ingreso de la cocaína, el lugar de mayor ingreso de cocaína que viene de Bolivia. Es un lugar peligroso. Sí, también de Perú y de Colombia. Obviamente en nuestro territorio no da para el cultivo del arbusto, para extraer pasta base y después hacer cocaína, pero obviamente el 95% de la droga, sobre todo cocaína que ingresa por el norte. En los últimos 3 años hubo 9 homicidios con sesgo de sicariato colombiano, claro. Pero fue entre bandas o grupos que se mexicanean entre ellos, o sea, se cobran algún vuelto que quedó por ahí sin restituirse. De todas maneras, el hecho de haber amenazado a un alto jefe de aduana y a la justicia federal, tanto al juez como al fiscal, e incluso a un contador que estamos tratando de determinar, tocó la alerta, ¿no es cierto?, de los altos jefes de Gendarmería Nacional. A ver, cuando les digo que el juez Reynoso era un juez muy conocido, muy respetado, no les exagero. Yo le decía, fue un juez mencionado por Cristina Fernández de Kirchner porque no tenía recursos para poder trabajar. Respetado por la Corte Suprema, que muchas veces lo ha hecho bajar aquí a Buenos Aires para que cuente cómo era el panorama del narcotráfico en la frontera norte, un lugar donde la propia Corte Suprema se ha intentado preocupar y ha hablado de ese sistema echándole culpa al Poder Ejecutivo. Pero el juez Reynoso también es un juez respetado por la AFIP, que trabaja en conjunto con él y que ha hecho infinidad de causas con él. Podría haber sido un héroe. Digo, en esta Argentina de mediocre, podría haber sido un héroe. Y sin embargo, hoy allanaron su despacho, la Procuraduría de Antinarcotráfico lo está acusando de ser el jefe de una asociación que cobraba plata a través de diferentes abogados para cambiar la carátula, dejar en libertad, dictar faltas de mérito, tecnicismos legales que favorecían a los narcos. Escuchen por ejemplo. Siempre, ¿cuál sería el encanto de la abogada M.E.E.? Porque era la que mayor niveles de libertades lograba esta mujer. Dice el dictamen de la Procunar. Cuenta que el Reynoso logró, ¿sí?, que la abogada logró que Reynoso devolviera en marzo pasado a la esposa de un imputado 300.000 pesos, ¿sí?, de los 485.000 y 13.500 dólares que habían sido incautados durante el procedimiento, donde se detectaron casi 70 kilos de cocaína en un control de ruta. A ver, control de ruta, aparecen unos señores, le encuentran 70 kilos de cocaína y un dinero, ¿sí?, un dinero importante, 300.000 pesos. Entonces, vienen y reclaman la plata. Dicen, no, usted sabe, esa plata no es producto del narcotráfico, es de una herencia. ¿Sí? Y el juez, porque está la abogada esta de intermediaria, devuelve los 300.000 pesos. Sin embargo, los papeles de la herencia nunca aparecieron. Entonces, en verdad, si uno encuentra un narco con 70 kilos de cocaína y 485.000 pesos, en lugar de devolverle 300.000 de esa supuesta herencia, lo primero que tiene que hacer es sospechar, poner ese dinero en caución y que demuestren, no, solo por la palabra de la abogada le creen y le devuelven la plata. La misma abogada logra que en un transporte de 60 kilos de cocaína, hay 4 acusados. Uno solo de ellos obtiene la libertad, después de que lo habían procesado, obtiene la libertad y le dictan la falsa de mérito, o sea, le dan vuelta a la causa. Este es el tipo de acusación que hay hoy contra este hombre que acabamos de ver. Un tipo que podría haber sido un héroe en la Argentina y que si no va preso, ¿sí?, es porque es un juez y tiene fuero. Antes le tienen que hacer un jury, y aunque le hagan el jury, ¿qué va a pasar con ese juzgado? Porque esta es la otra cosa. ¿Quién va a quedar a cargo de ese juzgado? Un juzgado donde hasta los propios colaboradores están sospechados de connivencia con el narcotráfico. Les contaba el caso de este señor, el empresario boliviano Cejas Rosales, dueño de una flota de 90 camiones que habían sido detenidos con cocaína líquida. Reynoso lo deja ir. Ahí empezaron las sospechas.
¿Cómo terminó esto? Bueno, Cejas Rosales va a Bolivia y termina procesado por narcotráfico en Bolivia. Acá lo consideró partícipe secundario y lo dejó ir. Según el dictamen de la Procunar y según algunos testigos, habría cobrado Reynoso $350.000 por dejar en libertad a este narco, Cejas Rosales, dueño de nada, 90 camiones donde traía cocaína líquida. Podría haber sido un héroe, no lo fue. Ahora va camino de terminar procesado. De Salta nos vamos a ir a La Rioja. Ustedes saben que venimos siguiendo con mucha atención los disparates que suceden en La Rioja de Beder Herrera. Hace un par de meses nosotros les mostramos el insólito lugar donde hay un criadero de chancho con aire acondicionado y agua mineral y la gente toma agua salada y si tienen que ir a parir, tienen que ir a hacer 240 kilómetros en ambulancia para ir a parir al hospital de La Rioja, al hospital Verabarros, al hospital de la capital de La Rioja. Nosotros descubrimos que ese hospital, el hospital que debería ser, ya que no se puede parir ni no se puede hacer nada en la ciudad de la provincia, debería ser un hospital modelo. Pues no, es un caso curioso de hospital sin luz. Hace un año, casi por casualidad, descubrimos en La Rioja un contraste digno del realismo mágico latinoamericano. En Chepes, al sur de la provincia, había un criadero de cerdos con agua mineral y aire acondicionado mientras la población tomaba agua salada e insegura. O sea, vos tenés agua de la canilla. Claro. ¿Y el agua de la canilla? Es salada. ¿Salada? Salada. ¿Vos decís que es salada? Che, salada. ¿Es salada en serio? Es salada. Descubrimos también que las cerdas parían en mejores condiciones que las madres de Chepes. En un pueblo chico, 15.000 habitantes más o menos, sin embargo hay 1, 2, 3, 4, 5 ambulancias de buena calidad. ¿Por qué? Porque las ambulancias son fundamentales en este sistema de salud, por lo menos extraño, donde no se puede hacer ni siquiera un parto. Entonces las ambulancias van y vienen todo el tiempo, llevándose los pacientes de acá, aunque sea para cosas elementales, a la capital, a La Rioja, porque acá no los pueden atender. ¿Desde hace mucho tiempo el tema de los partos? Y hará cuestión de 4 años. 4 o 5 años. 4 años que ya no estamos haciendo. ¿Qué tipo de casos llevas allá a la Rioja? ¿Qué parto, todo? Parto, fracturas. ¿Una fractura? No tenemos traumatólogo. ¿Una fractura? Sí, una fractura lo llevamos nosotros. No hay, acá no hay traumatólogo. Este sistema de salud absurdo llevó a absurdos aún mayores, por ejemplo, las increíbles ambulancias Bondi. Ambulancias que juntaban a varios pacientes para ahorrar nafta y de paso en el camino levantaban parientes y amigos. ¿No me creen? Aquí va una foto. La salud pública de la provincia es un desastre, podríamos decir en esos términos. Los hospitales del interior están desabastecidos, se han transformado en simples derivados de pacientes hacia los hospitales de la capital. Pero ya que el traslado en ambulancias es una constante en el sistema de salud de La Rioja, uno supone que por lo menos el hospital de la capital debería funcionar bien. Error. Informes América presenta el increíble Hospital Sin Luz. Una gran parte de ese hospital no funciona porque no hay energía eléctrica. La falencia, no hay luz. Hay varios años que no tienen agua porque el trazo de los ojos está roto. No se puede trabajar. No se invierte lo que es necesario y pasa estas situaciones ridículas. Ni canilla no tiene. Eso no es nada. Chilecito es la segunda ciudad de La Rioja. Aquí tiene su finca y sus olivares el gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera. Sin embargo, Chilecito acaba de perder a su único oncólogo. Se fue el único oncólogo que hace 6 meses aproximadamente había logrado radicarse en Chilecito y así tenemos ejemplos a diario. ¿Por qué se van? Por las condiciones laborales. Primero, por el salario, que es indigno para un profesional, y otra, las condiciones de violencia, las condiciones
de infraestructura. Irse al interior con un sueldo bajo y sin condiciones, yo voy a un cirujano y un anestesista y no puedo operar. Y en ese lugar estaría un cirujano de vicio parado sin hacer nada. O sea, hay condiciones laborales y condiciones salariales que no invita a un profesional a irse al interior. Los pacientes que ya no son atendidos en el interior son derivados a la capital de la provincia, al Hospital Enrique Vera Barros. El Hospital Vera Barros ostenta un curioso récord nacional. Durante 6 meses, varios pabellones estuvieron sin luz. Una gran parte de ese hospital no funciona porque no hay energía eléctrica. Y estoy hablando de servicios de diálisis. ¿Cómo no hay energía eléctrica en un hospital? Una parte, ¿no? Sí, parece ridícula lo que estoy diciendo, pero hace 5 meses con las lluvias penetró y hizo saltar la corriente eléctrica. Por lo tanto, de hace 5 o 6 meses hay servicios que no funcionan, ¿no? Todos los pacientes que se tienen que dializar 3 veces por semana son derivados a la parte privada. Si la provincia contrata esos servicios a clínicas privadas, ¿no podría invertir ese dinero en arreglar el sistema eléctrico y listo? Exactamente, eso es lo que planteamos. No hay un plan de salud. Y por lo tanto, al no haber un plan de salud, no se invierte lo que es necesario y pasa estas situaciones ridículas a veces. Esa costumbre de derivar pacientes desde el Hospital Vera Barros hacia clínicas privadas le costó, hace 5 años, la vida a Enzo Gallo. Hay una mafia ahí adentro, hay un sector que incluso lo sigue haciendo. Es más, los jefes de servicio del Vera Barros, cada uno, según el área, tenía una clínica afuera. Enzo solo tenía una apendicitis, pero especulando con sacarle plata a su padre, acabó muerto. ¿Con una herencia de orina y sangre un pibe de 15 años lo mandan a operar? Si tiene 3 lucas, sí. ¿Cómo? Si tiene 3.000 pesos, sí. En el Hospital Vera Barros de La Rioja, las cámaras, como se imaginarán, no son bienvenidas. Permiso. Pase, no hay ningún problema, mire cómo se trabaja. Esta es una habitación de un paciente, no hay bacha. No hay bacha. Cae ahí, todo cae ahí. Hay partes baños que no tienen agua porque el trazo de los ojos está roto. No se puede trabajar. Está todo enfondado. Permiso, Esto es otra habitación toda llena de humedad, toda... Es un desastre. También. Eso lo hago yo. Sí. Porque no puede estar baño. O sea, así, no. Este es el baño para las personas, para los pacientes. Miren lo que es. Todo complicado. Están en la gente. Parece, sí. O sea, se cagan en la gente. Esto está bien de agua. Es así, todo desastre. Ni canilla no tiene. Eso no es nada. Con nuestra cámara oculta llegamos hasta el sector que estuvo 6 meses sin luz. La falencia, no hay luz, Cuando hubo el perfecto eléctrico, que hace 6 meses atrás, se afectaron los aparatos y por lo tanto no están funcionando, ¿no? Así que tienen que venir los técnicos de Buenos Aires para ponerlos en condiciones. Con solo levantar la vista uno entiende por qué se corta la luz en este hospital. Los techos son un colador y el agua filtra. Pero en La Rioja siempre ocurren cosas extrañas y justo el día en que se hacía un congreso con médicos de toda la Argentina en el Hospital Vera Barros, justo ese día volvió la luz. De pronto apareció la luz en ese sector, pero todavía no pueden funcionar los distintos servicios, ¿no? Este es el estado del hospital en una provincia donde tengan en cuenta que hace un par de semanas les acabamos de contar cómo con organizaciones no gubernamentales y fundaciones truchas desaparecieron 600 millones de pesos de fondos públicos. O sea, 600 millones de pesos con los cuales se podrían haber hecho varios hospitales, no solo arreglar el que ya existe. Ahora me quiero detener en una historia que fue impactante porque quedó registrada en las cámaras ocultas, la de una mujer que abandona a una bebé recién nacida en el tacho de basura de una estación de servicio. Ahora, un par de días después,
se supo que esa mujer es policía. Entonces, haya hecho lo que haya hecho, ¿a quién le dan la chapa de policía? Es día de feria en Mataderos. La supuesta madre llega a la estación de servicio y, como una más, hace la fila para ingresar al baño. Está impaciente, camina, se aleja de la cola. Al rato regresa y entra directamente al baño. Llega un muchacho de rastas con una nena de la mano. El hombre entra al mini mercado de la estación de servicio. El muchacho que está con ella es el muchacho que va a comprar al Dractor, que lo atiende Natalia y que le pide por una emergencia toallitas femeninas. En realidad él está con una nena chiquita de unos 6, 7 años, que la que entra y sale es la nena. La menor va directo al baño mientras el muchacho espera afuera. La nena sale del baño, está inquieta. Al rato vuelve a ingresar. Cada vez más gente espera en la puerta del baño. La nena sale y se encuentra con el joven. Ahora es la mujer la que se retira del baño. Camina tranquila y se la ve alejarse junto al muchacho y la nena rumbo a la feria. En la puerta del baño, nadie sabe que en pocos minutos vivirán una situación desesperante. La chica de rojo retira una bolsa de residuos y la coloca dentro de otra más grande, tipo consorcio. La chica de rojo desconoce que en sus manos lleva una bebé. Afuera, nadie percibe que la bolsa se mueve. Es un hombre el que ve algo raro y la revisa. Pero es la mujer del saco azul la que se anima a abrirla. Entre papeles higiénicos y basura, descubre a la bebita. Es un momento de grito, desesperación, de encontrarse, porque no es normal encontrarte un bebé recién nacido dentro de una bolsa. Se desespera y pide ayuda. De los nervios se le cae una botella que llevaba consigo y corre con la bolsa en cuyo interior está la criatura recién nacida. La chica está conmocionada. Se quita el buzo azul y la ropa, mientras el dueño de la estación llama al 911 en un domingo en el que el estupor se adueñó de la tarde. Vamos a intentar hacer algo por Milagros y que la vida que, pobrecita, no sé, vivió este momento, mañana, no sé, puede estudiar y yo voy a hablar con mis socios y vamos a ver si la ayudamos. Podía ser una mujer simplemente en problemas, pero después trascendió que es una mujer policía. Se llama Gabriela Fernández, tiene 27 años y es agente de la policía bonaerense. Se desempeña en el comando de patrulla de La Matanza. O sea, si es policía, conocía la gravedad de sus actos, ¿sí? Y si estaba con problemas de salud mental, se supone que no podía ser policía. O sea, por los dos lados estamos en problemas. Gervasio Díaz Castelli es psicólogo, ayúdame a entender esto. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, la verdad que también yo veía cómo estaban todos conmovidos ante una situación así, porque estas cosas generan mucha angustia social, porque es una cosa como tan poco esperable de una conducta de una mamá, ¿no es cierto? Lo que uno escucha es decir, pero ¿cómo puede ser? Ni siquiera el instinto de maternidad puede hacer detener a esta persona que haga una acción así. O sea, la primera pregunta que tenemos que abrir... Si una policía no es una persona ignorante. Se supone que no era una persona ignorante, tenía algún grado de conocimientos de lo que está bien y lo que está mal. Por algo se supone que es policía. Sí, por supuesto, sí, por supuesto, ¿no? Eso es más allá de la patología que pueda tener, ¿no? Más allá, bueno, lo primero que ante una conducta así uno tiene que descartar, por supuesto, es si estamos frente a una persona que está con una patología psiquiátrica, o algún episodio realmente de estrés agudo, o a un episodio psicótico transitorio, o realmente si estamos ante una persona que por una serie de circunstancias familiares o de pareja puede ser empujada
empujada a hacer una acción así por estar bajo amenaza, por estar bajo una situación de alta presión. ¿Alguien en sus cabales puede ir a parir al baño en una estación de servicio tranquilamente, sabiendo riesgo de cualquier cosa puede haber ahí? Sí, desde infecciones a que te vaya mal. Digo, uno no es que... Digo, las mujeres lo saben bien, el parto es algo muy complejo. Es muy complejo, se expone directamente a un final a ese chiquitito. Lo que pasa es que acá hay una cuestión. Para mí el instinto de maternidad existe, pero lo cierto y lo que muestra la experiencia es que algunas mujeres, producto de ciertas vivencias que tuvieron en la infancia o que tuvieron en la vida adulta, de repente se les puede apagar ese instinto de maternidad y eventualmente hacer una acción así, que es tan contra natura, digamos. Sí, ver a su bebé como algo extraño. Claro, no poder afectivizar a ese niño, ¿no es cierto? Pero suena... De hecho, nadie de la familia se presentó a reclamar por Faustina. Claro, o sea, en principio suena como una cosa aberrante que se presta mucho a ser moral, pero también tenemos que pensar en una multiplicidad de factores que pueden incidir en una persona para hacer una acción así que es tan contra natura. Está bien, pero después de eso ella mintió. Pues dijo, no, yo no estuve embarazada. Con lo cual es sumar 2 más 2, en 5 minutos un médico se da cuenta. Seguro, y acá entras en el otro tema, ¿no es cierto? En las instituciones, la institución policial es una institución que en general, por lo menos en los últimos años, por lo que yo estoy al tanto, ¿no? La batería de test que se toma a los policías son bastante serios. Lo que pasa es que agarran los trazos gruesos de la personalidad de base de la persona. Si hay realmente alguna esquizofrenia desencadenada, si hay rasgo patológico. O sea, ¿hay algún tipo de test psicológico previo? Sí, si hay una batería de test que se toma, entrevistas semidirigidas porque no son libres de asociación libre, no son entrevistas semidirigidas con un contenido específico para ver si esa persona está en condiciones... ¿Cómo se puede filtrar un personaje así? Bueno, sí, la experiencia muestra que se puede filtrar. Sí. Los test no son infalibles. Vos pensás que están muy orientados a la tarea que tienen los policías, como que puedan tener sangre fría frente a una situación de riesgo, la aportación del arma. Pero a ver, una personal de comando de patrulla, obviamente tiene que portar arma. Alguien que es capaz, digo, estoy haciendo un razonamiento bestial, pero alguien que es capaz de dejar morir un bebé, puede matar a cualquiera por cualquier cosa. Digo, sumo 2 más 2. Sí, bueno, también quizá en el momento de la batería de test la persona estaba bien, estaba compensada y después empieza a sufrir una descompensación que la lleva a algo así. Te digo, en general este tipo de situaciones, las veces que por lo menos yo me he encontrado en mi trabajo cotidiano o en instituciones con estas situaciones, son en general trastornos un poco psicóticos. ¿Es una patología mental? Sí, es una desafectivización. O sea, está loca, levemente loca. Por lo menos está en un proceso de psicótico de despersonalización o de imposibilidad de afectivizar, de cosificación de ese niño muy grande. Pero también, y esto lo muestra la experiencia de la vida, hay montones de padres que abandonan hijos. Sí, claro. Los pueden dejar en una cajita, los pueden dejar en un hospital, los pueden dejar lamentablemente en una situación así, que a todos nos angustia mucho porque nos toca la fibra de nuestro deseo de padres. Que montones de padres que matan a mujeres porque están embarazadas, digo. Sí, lamentablemente, hay gente que es canalla y está más allá de las patologías psiquiátricas y está más allá de las apreciaciones que podamos hacer, y hay gente que hace actos de mucha frialdad y mucha crueldad. Pero tengo que decir que en general cuando yo me he encontrado con casos así, siempre he encontrado patologías bastante severas. En mi experiencia. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Vamos un poco al archivo, pero un archivo caliente, un archivo que tiene que ver con qué hacían Macri y Scioli hace unos años. Yo creo que estaba en el pensamiento no solamente de Menem, sino de Perón históricamente, cuando decía que de acuerdo a las circunstancias internacionales había que estatizar o también podía privatizarse. Y el presidente Menem actualizó un pensamiento. Tomó este desafío, incorporar Argentina al mundo. Esta es la agenda del desarrollo. Recuperar mi YPF, ahora alcanzar la soberanía energética. La visión estratégica nuestra dentro de una agenda del desarrollo, en el cual YPF es una empresa de excelencia, de calidad mundial, luego con objetivos muy claros, de influir positivamente de lo social, de lo económico y lo productivo. Estoy para sumar, estoy para ayudar a que a la presidenta le vaya lo mejor posible, así nos va a ir lo mejor posible a todos, pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor
dentro de un año que hoy. YPF seguirá manejada por el Estado. Esta YPF, nuestra YPF, va a liderar la recuperación de la soberanía energética que este gobierno perdió. Las desregulaciones, la apertura económica, las privatizaciones, la convertibilidad. Ahora es muy fácil decir que está todo bien, que nadie discute esto. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? No fue casualidad. Y esto es lo que entiendo que hay que defender. Por eso nuestro mensaje en este momento es no aflojemos ahora. Un presidente que fomente el federalismo productivo y que no mire al país solo desde el puerto. Que siga con la recuperación de nuestros trenes, rutas y aerolíneas argentinas y que no los privaticen nunca más. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama patria contratista. Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco las reglas del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas que siempre tienen exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, ha permitido que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo, ¿no? sin duda, pero rápidamente hay que pasar a proponer. Claro. Porque si nos quedamos siempre buscando las excusas en el pasado para no justificar un presente exitoso, con empleo, con crecimiento, sin violencia. Siempre uno va a encontrar aciertos, aún en el peor de los gobiernos. Así que este gobierno ha tenido aciertos. Usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Qué lejos parece ese partido de fútbol que compartieron alguna vez Mauricio Macri y Daniel Scioli. Fue muy criticado Scioli en aquel momento porque era un momento en el cual estaban operando a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estabas en ese partido? Pepe Scioli, presidente de la Fundación DAR, además hermano del candidato a presidente. ¿Estabas? Estaba y ganó Daniel. Y también estaba operado. Había tenido un problema, un cálculo de cálculos en la vesícula. Estaba re jodido, la verdad. ¿Como cuán amigos eran ellos? ¿Como cuán amigos eran? No, siguen siéndolo. Yo creo que son... Mirá, el momento particular que está viviendo la Argentina es extraordinario. Como democracia llegar a una instancia de un balotaje que por primera vez en la historia de la Argentina se va a dar, después de haberse dado todas las secuencias de los procesos electorales. Arrancamos en abril allá en Salta, sí, claro. Hubo 14 elecciones, en algunas cuestionadas, en otras, bueno, cuestiones de fraude, que bueno, pasó lo que pasó, llegó la interna, vino la primera vuelta y ahora estábamos frente a un momento extraordinario. Yo digo que los argentinos también tenemos que sentirnos orgullosos de la fortaleza de la democracia, que llega en un momento con dos candidatos que estoy seguro que el debate que se va a dar... ¿Desde hace cuánto se conocían ellos? No, de mucho tiempo. Yo recordaba a mi padre, era conocido de Franco, el papá de Mauricio, así que hoy evidentemente hay dos visiones de países. Uno entiende que la economía tiene que ir para un lado de una economía abierta. ¿Son realmente tan diferentes o hay correcciones en las que se parecen? No, yo creo que hay un tema central de para dónde está yendo el mundo después de cosas que pasaron en el mundo los últimos 10 o 20 años, de errores o situaciones o esquemas económicos que en el mundo fueron fracasando. Y me parece que en este caso Mauricio Macri, cuando plantea una economía, una apertura de la economía, una economía que tenga que ver con un achicamiento del aparato productivo, con un mercado cambiario que de alguna manera... Él no lo dice. Lo dicen sus economistas. Hablan sus economistas cuando dicen que levantan el cepo, están planteando una mega devaluación. Lo dijo el doctor Roberto Lavagna hace 2 días. No, sí, evidentemente, sumar 2 más 2. Para poder levantar el cepo tenés que devaluar. Y eso, Orlando, significa la apertura de la economía. La apertura de la economía significa
un achicamiento del aparato productivo, por ende un ajuste justamente como históricamente pasó en la Argentina, que es por el lado de los trabajadores. Pero eso es la discusión de los 90, abrir la economía para bajar... Esta es la discusión de ahora. El 22 de noviembre está claro, hay un proyecto de país que representa a Mauricio Macri, que es eso, y un proyecto de país que representa a Daniel Scioli, que dice nosotros necesitamos seguir ampliando la base de trabajadores, necesitamos seguir ampliando la producción nacional. Hoy el salto, ¿cuál es? Seguir fomentando la economía interna. Para eso... ¿Se puede con este nivel de devaluación en Brasil? Sí, se puede. ¿Se puede? Se puede porque uno de los grandes aciertos que tuvo el gobierno es mantener el vigor en la economía interna. Mientras hay una crisis en el mundo, el mercado interno todavía sigue sosteniendo un vigor de crecimiento. Es verdad, te tomo que Brasil, por ejemplo, devaluó y ajustó y le está creciendo la desocupación, cosa que acá no se vio por entonces, ahora. Pero la duda que muchos tenemos es, ¿esto es un respirador artificial? Ese es el modelo que está proponiendo Mauricio Macri. Daniel, ¿qué dice? Mirá, ir camino a lo de Dilma. Daniel, ¿qué dice? Acá hay un tercio de la población que votó volver para atrás. Volver a un estado más chico, donde el mercado maneja la economía. Y hay otro tercio del electorado que votó la continuidad de políticas, que ya no se discuten, aerolíneas, YPF, la recuperación de los fondos de pensión. Ahora hay un tercio del electorado, que lo acompañó a Sergio Massa, Margarita Stolbizer y a Del Caño, que ¿qué dice? Continuidad con cambio. Y el único candidato que planteó la continuidad con cambio se llama Daniel Scioli. Ahora lo que tenemos que discutir, ¿cuál es el cambio que está proponiendo la ciudadanía? Te doy vuelta a la pregunta y te digo, ¿no será que el modelo del Frente para la Victoria, sumado al PJ tradicional más el kirchnerismo puro, ha perdido encanto para un sector de gente que antes sí los respaldaba? Digamos que la gente no entiende por qué nacionaliza YPF y la nafta está más cara. ¿Por qué pelea contra los fondos buitre, pero seguís teniendo inflación y ganancias y te matan con los impuestos? Bueno, ¿hay algo que se rompió en ese esquema? Yo creo que es el enamoramiento de una foto. Esta misma matriz de Estado hace 4 años atrás lo componió el 54% de la ciudadanía. Y hoy el mundo es otro, y la Argentina es otro, hay otras demandas. La gente tiene más demanda y es justo. Y cuando uno se somete a la voluntad popular, a una elección, tenés que escuchar lo que te dicen las urnas. ¿Las urnas qué dijo? Mirá, acá hay un problema de forma, creo que más de fondo. Necesitamos más diálogo. Necesitamos recuperar vigor en las economías regionales. Necesitamos el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, es un viejo reclamo justo de los trabajadores, y el 82% móvil. Nosotros creemos, por no hacer demagogia, que hoy el país está en condiciones del 82% móvil, dárselo a los jubilados que cobran la misma. Tampoco es tanta diferencia con lo que están cobrando ahora. Son 800 pesos, más o menos. Ahora, en el año 2010, cuando la presidenta lo veta, el impacto fiscal era 5 veces más grande que ahora. Ahora sí se puede hacer, porque la brecha se achicó muchísimo. Hay otro que plantea el 82% móvil para todos que no se puede dar. Entonces Daniel no va a prometer algo que no se puede cumplir. Porque esta es la realidad de la Argentina de hoy, un país desendeudado, un país que necesitas imperiosamente recuperar el vigor en las economías regionales, y necesitas sentarte con uno de los 4 pilares que tiene hoy la Argentina, o los 4 locomotores del desarrollo, que es el sector agroindustrial. Es un viejo reclamo del sector del campo el tema de las retenciones en las economías regionales. Ni que hablar trigo y maíz, que necesitas sacarle la retención, y discutamos el tema de la soja. Nosotros la propuesta es 10 puntos porcentuales en la baja de la soja, bajar de 35 a 25. ¿Haber perdido la provincia de Buenos Aires no es de alguna manera un voto castigo a la gestión de Scioli? No, a ver, Daniel ganó en la provincia de Buenos Aires, se dio algo que va a quedar en la historia quizás de las votaciones, ¿no? Porque el que tuvo más corte de boleta fue Mauricio Macri con respecto a María Eugenia Vidal. ¿Cómo es eso? Sí. Mauricio Macri le cortaron mucho más boleta de lo que le contaron a Aníbal con Daniel Scioli. O sea, ¿hubo gente que votó Vidal Scioli? Sí, y a su vez Daniel Scioli ganó la provincia de Buenos Aires. Y la lista de candidatos a diputados nacionales ganó la del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. O sea, es una combinación que el mismo electorado ha hecho, que es ningún encuestador, que creo que fallaron todos, pudo detectar esto. Ahora, mira, el tablero, yo digo, la gente en democracia va acomodando los jugadores. Ahora llegó el momento donde hay 2 jugadores, 2 boxeadores, que viene la gran final por el título del mundo. Mauricio Macri, Daniel Scioli. ¿No tiene Macri más viento de cola que Scioli? No, por aquello de las peleas internas del Frente para la Victoria. El viento de cola lo tiene Daniel Scioli. Cuando vos tenés 20 provincias que ganaste, donde tenés 18 gobernadores del peronismo que te respaldan, donde hay una mística
que ha recuperado el peronismo a partir de que si no se van al tacho. No, Digo que si no viene el león. Salió toda la mística y salió toda la épica del peronismo. Yo confío porque lo siento y lo hemos tenido este fin de semana. Cuando Mauricio Macri dice que para él votó el bloque de él, no te estoy hablando hace 20 años atrás, la gratuidad de la universidad pública votaron en contra la semana pasada. Él el sábado dice, ¿para qué queremos tantas universidades? Él habla de campaña suya y yo hablo de campaña realista. Lo que a ellos les molesta, que ahora tengan que poner arriba de la mesa lo que están diciendo. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿La apertura del mercado? ¿Que los científicos que volvieron al país, o los 15.000 científicos de CONICET se vayan de la Argentina, como él dijo que es un gasto, o que volvamos a seguir invirtiendo, como lo ha comprometido Daniel Scioli, llevando al 1% del PBI la inversión en ciencia y sobre las tecnología? cuales no se puede avanzar. Hay cosas que se han logrado en estos años. Yo no creo que nadie sea suicida e intente desmantelarlas. Aún Macri con un gobierno de otros signos. Yo hace pocos días la escuchaba a la vicepresidenta, la candidata, a Gabriela, por quien quiero y respeto mucho. Amo Aerolíneas Argentinas. Ellos votaron en contra y aparte Mauricio dijo que la privatizaban y por otro lado miden como costo algo que es un gran beneficio. Preguntale a un salteño, un catamarqueño, un fueguino, cuánto le representa que llegue un turista a Ushuaia, o cuánto a Catamarca, a San Juan, a La Rioja o a Mendoza. Para ellos es un gasto enterrado, no es un gasto enterrado. Uno de nosotros nos acordamos lo que era Aerolínea cuando la gestionaban los piratas de Marsans, que vinieron y se llevaban la guita en pala y terminaron todo procesado por quiebra. Entonces tiene una visión del Estado ausente, muy particular. Lo mismo pasó con los medicamentos. En la única provincia que no adhirió a la Ley Nacional de Medicamentos por parte de la fabricación del Estado fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer veto de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires siendo jefe de gobierno. O sea, donde el laboratorio privado no fabrica un medicamento porque le es antieconómico, ahí tiene que estar el Estado. Mauricio Macri lo vetó. No lo digo yo, porque ellos si no enseguida se ponen susceptibles de que uno hace campaña en contra. Yo digo la realidad. Entonces, como decía Perón, la única verdad es la realidad. Ellos proponen un Estado abierto, una economía de mercado y que se abran las importaciones y vuelva al todo por 2 pesos. Nosotros preferimos hacer acuerdos comerciales con China para que vengan inversiones de gran envergadura en inversión como es la obra hidroeléctrica que se está haciendo en la Patagonia. Ellos tienen la visión que tenemos que abrir la economía y que nos inunden de productos chinos. Nosotros tenemos otra visión. Pepe, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Si nos vamos, esto fue Tercer